Sería aburrido contigo, me dijeron cuando solo quería ver el mar por primera vez en mis 63 años. Y en ese momento, algo se rompió para siempre dentro de mí. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a mostrar que somos fuertes juntos. Mi nombre es Josefina Navarro. Tengo 63 años y vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Esta mañana de febrero, como cada día desde hace 15 años, me levanté a las 5 para prepararle el desayuno a mi nieto Gael antes de que se fuera a la escuela. El aroma del café de olla llenaba la cocina, mientras yo calentaba las tortillas en el comal que mi madre me regaló el día de mi boda, hace ya 40 años. Llevaba puesto mi delantal azul con flores bordadas, el mismo que uso desde que Gael era pequeño. Mis manos, marcadas por décadas de trabajo limpiando casas ajenas y haciendo tamales para vender en las esquinas del mercado de Medellín, se movían con la precisión de quien ha repetido estos gestos miles de veces. El cabello, que antes era negro como la noche mexicana, ahora plateado y recogido en un chongo sencillo, me enmarcaba un rostro donde las arrugas contaban historias de sonrisas forzadas y lágrimas silenciosas. Ese día, Sandra, mi nuera, llegó temprano con 2 maletas rosadas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa de madera que yo había comprado con mis ahorros cuando mi hijo Esteban se casó con ella hace 8 años. Y comenzó a mostrarle fotos de Cancún a Gael en su teléfono último modelo. «Mira, mi amor, vamos a estar en este hotel con alberca infinita», le decía a mi nieto mientras deslizaba las imágenes. «Y aquí está la playa donde tu papá y yo nos vamos a tomar unas vacaciones merecidas. ¿Verdad que va a estar padrísimo?» Gael, con sus ojos grandes y brillantes, saltaba de emoción. «Sí, mamá. ¿Y vamos a hacer castillos de arena? ¿Y me vas a enseñar a nadar?» Sandra le acarició el cabello rubio, tan diferente al mío, tan diferente al de toda nuestra familia, y asintió. «Claro que sí, bebé. Van a ser los mejores 3 días de nuestras vidas». Yo los observaba desde el fogón, removiendo los frijoles refritos, sintiendo algo extraño en el pecho. Una mezcla de nostalgia y anhelo que no sabía cómo nombrar. A mis 63 años, nunca había salido del Distrito Federal. No por falta de ganas, sino porque la vida se había encargado de llenarme de otras prioridades. Criar a Esteban sola después de que su padre nos abandonara cuando el niño tenía apenas 5 años, trabajar de sol a sol limpiando oficinas en Polanco y vendiendo comida casera para pagarle la universidad, cuidar a mi madre hasta que Dios se la llevó hace 3 años. Siempre soñé con ver el mar. Desde niña, cuando mi abuelo me contaba historias de pescadores en Veracruz, imaginaba las olas rompiendo contra la arena blanca, el sonido del agua bailando con el viento, la sensación de la brisa salada acariciando mi rostro. Pero los sueños, aprendí con el tiempo, son lujos que las mujeres como yo no podemos permitirnos. Esa mañana, mientras escuchaba a Sandra describir cada detalle del viaje, el spa del hotel, los restaurantes frente al mar, las excursiones en catamarán, algo se despertó dentro de mí. Una vocecita pequeña, casi un susurro, que me decía que tal vez, solo tal vez, era mi momento de pedirle algo a la vida. Apagué la estufa, me quité el delantal y me acerqué a la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar. Me senté en la silla de enfrente, la que usaba mi madre cuando venía a visitarnos los domingos, y carraspé suavemente. «Sandra», dije, y mi voz me salió más temblorosa de lo que esperaba. «Me da mucha alegría ver lo emocionados que están con el viaje». Ella levantó la vista del teléfono, con esa expresión que ponía cuando yo la interrumpía viendo sus novelas coreanas. «Sí, la verdad es que ya necesitábamos unas vacaciones. Esteban ha estado muy estresado en el trabajo». Respiré profundo. Las palabras que había estado ensayando en mi mente durante los últimos minutos se agolparon en mi garganta como mariposas atrapadas. ¿Y si me uno al viaje con ustedes? La pregunta salió de mis labios como una confesión.
cargada de décadas de sueños postergados. Podría ayudar con Gael, y ustedes tendrían más tiempo para relajarse. Nunca he visto el mar y... El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Sandra parpadeó varias veces, como si estuviera procesando algo completamente absurdo. Luego, para mi horror, soltó una carcajada. No una risa nerviosa o incómoda, una carcajada genuina, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Se giró hacia la sala, donde estaba su madre, Doña Esperanza, que había llegado la noche anterior desde Puebla para ayudar con los preparativos, y gritó: «¡Mamá! ¡Ven acá! ¡Tienes que escuchar esto!». Doña Esperanza apareció en la cocina secándose las manos con un trapo, con esa expresión de curiosidad que siempre tenía cuando olía drama. «¿Qué pasó?», preguntó. Sandra me señaló con el dedo como si fuera una atracción de circo. «Josefina quiere venir con nosotros a Cancún. Imagínate. 3 días oyendo historias de cuando las tortillas costaban 1 peso y cómo en sus tiempos todo era mejor». Las dos mujeres intercambiaron una mirada cómplice y comenzaron a reírse. Doña Esperanza negó con la cabeza, con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Ay, Josefina», dijo, «¿no crees que ya estás muy grande para andar de turista? Los hoteles de playa son para gente joven, que puede caminar en la arena y subirse a los juegos acuáticos». Mi cara se encendió como si hubiera metido la cabeza en el horno. Sentí que las mejillas me ardían y que una vergüenza profunda, visceral, me atravesaba desde la punta de los pies hasta la raíz del cabello. Pero Sandra no había terminado. Se me quedó mirando fijamente, con esa sonrisa venenosa que había aprendido a reconocer pero nunca a enfrentar, y dijo con una voz dulcemente cruel: «Perdón, Josefina, pero sería aburrido contigo. No vamos a estar cuidando viejitos. Queremos relajarnos de verdad. Además, no creo que te sientas cómoda en bikini con toda esa piel colgando». El mundo se detuvo. En ese momento, escuché la puerta de entrada abrirse y los pasos de Esteban acercándose a la cocina. Mi hijo, mi único hijo, al que había criado con amor infinito, al que había protegido de todo y todos, al que había dado cada peso que tenía para que pudiera estudiar y tener un futuro mejor. Entró silbando, con su uniforme de la compañía de seguros donde trabajaba, el cabello peinado hacia atrás con gel, y esa sonrisa que heredó de su padre. Al ver la escena, a mí sentada en la mesa con la cara roja de vergüenza, a Sandra y su madre riéndose, a Gael mirando confundido desde su silla, se detuvo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Sandra, sin perder la sonrisa, respondió: «Tu mamá quiere venir con nosotros a Cancún. ¿No te parece tierno?». Esperé con cada fibra de mi ser que mi hijo, mi sangre, la persona por la que había sacrificado todo, dijera algo. Cualquier cosa, que me defendiera, que les dijera que no me hablaran así, que yo merecía respeto en mi propia casa. Pero Esteban solo se encogió de hombros. «Ay, mamá», dijo con esa voz que usaba cuando yo le pedía que recogiera sus platos sucios. «¿Para qué quieres complicarte? Ya sabes que estos viajes son muy cansados. Mejor quédate aquí descansando». Nada. Ni una palabra para defenderme. Ni un gesto de protección. Nada. Y ahí, en la cocina de la casa que yo había ayudado a pagar, rodeada de las personas que se suponía que me amaban, entendí con una claridad dolorosa que había estado viviendo una mentira. Para ellos, yo no era la matriarca de la familia. No era la abuela amorosa, ni la madre que había dado todo por su hijo. Yo era un estorbo, una carga, una vieja aburrida que sobraba en sus vidas perfectas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeña recámara, la que había cedido cuando Sandra y Esteban se mudaron conmigo, temporalmente, hace 3 años, mirando el techo agrietado mientras las palabras de mi nuera se repetían en mi mente como una canción maldita. «Sería aburrido contigo. No creo que te sientas cómoda en bikini con toda esa piel colgando». Me levanté de la cama y me acerqué al espejo del tocador que había sido de mi madre. Bajo la luz amarillenta del foco pelón, observé mi reflejo. ¿Cuándo había dejado de verme como una mujer y había empezado a verme como Sandra me veía? Mi piel, efectivamente, ya no tenía la firmeza de mis 20 años.
Mis brazos mostraban la flacidez natural de los 63, y mi vientre había perdido la batalla contra la gravedad hace tiempo. Pero en estos brazos había cargado a Esteban cuando lloraba de niño. En este vientre lo había llevado durante 9 meses, y estas manos arrugadas habían trabajado sin descanso para darle todo lo que necesitaba. ¿Cuándo eso había dejado de tener valor? Me senté en la cama y abrí el cajón de mi buró, donde guardaba una caja de lata vieja de galletas Marías. Dentro estaban todos los recibos, todas las pruebas de lo que había hecho por esta familia durante años. Recibos de colegiaturas de la universidad privada donde estudió Esteban. Comprobantes de pagos médicos cuando Sandra tuvo complicaciones en el embarazo de Gael. Recibos del enganche de esta casa, donde puse 150,000 pesos de mis ahorros para que mi hijo pudiera tener un patrimonio. Con cada papel que tocaba, los recuerdos me inundaban como una marea implacable. Recordé esa madrugada de noviembre del 2015, cuando Esteban llegó a la casa que yo rentaba en la Doctores, con los ojos rojos y temblando. Acababa de graduarse de Administración de Empresas, pero no conseguía trabajo. Sandra estaba embarazada de 2 meses y amenazaba con dejarlo si no demostraba que podía mantener una familia. Yo trabajaba limpiando oficinas desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y por las tardes vendía tamales en la esquina de una escuela primaria. «Mamá», me había dicho esa noche, sentado en mi mesa de plástico blanco, «encontré una casa en venta en la Roma Norte. Está perfecta para nosotros, pero necesito dinero para el enganche. Si me ayudas con esto, te prometo que cuando las cosas mejoren, te voy a devolver cada peso». Sandra, con su panza apenas visible bajo el suéter rosa que llevaba puesto, asintió dramáticamente. «Es nuestra oportunidad de darle un futuro digno a nuestro bebé, doña Josefina. No queremos que crezca en una vecindad». Yo tenía 180,000 pesos ahorrados. Dinero que había juntado peso por peso durante 15 años, guardando cada moneda que me sobraba después de pagar renta, comida y servicios. Era mi seguro para la vejez, el colchón que me iba a permitir descansar algún día cuando mis rodillas ya no aguantaran las jornadas de trabajo. Pero era mi hijo, mi única familia. Le di 150,000 pesos. Recordé también el día que Sandra se enfermó de los riñones cuando Gael tenía 1 año. Los médicos dijeron que necesitaba una cirugía urgente, pero el Seguro Social no la cubría porque era considerada electiva. El costo era de 80,000 pesos. Yo acababa de conseguir un trabajo mejor, limpiando las oficinas de una empresa de exportaciones en Santa Fe, que me pagaba el doble de lo que ganaba antes. «No sabemos qué hacer», lloró Esteban esa tarde. «Los doctores dicen que si no se opera en 2 semanas, puede tener complicaciones graves. Y Sandra está muy deprimida. No puede ni cuidar a Gael». Sin dudarlo, saqué mis últimos 30,000 pesos de ahorros y pedí un préstamo de 50,000 en la casa de empeño, dejando como garantía las joyas de oro que habían sido de mi madre, la cadena con el dije de la Virgen de Guadalupe, los aretes de perlas que se había puesto el día de su boda, el anillo que había heredado de mi abuela. Sandra se operó, se curó, y nunca más hablamos del dinero. Seguí sacando papeles de la caja de lata. Recibos de cuando pagué el jardín de niños privado de Gael, porque necesitaba socializar con niños de buen nivel. Comprobantes de los uniformes escolares, los útiles, las cuotas de las festividades. Recibos de cuando Sandra quiso remodelar la cocina y yo puse 20,000 pesos para los azulejos nuevos, porque así la casa se ve más bonita y vale más. Cada papel era una prueba de amor. Cada peso gastado había sido una demostración de que haría cualquier cosa por mi familia. Pero mientras yo contaba recibos en mi cuarto a las 2 de la madrugada, en la sala principal se escuchaban risas. Sandra y su madre se habían quedado despiertas viendo una película en la televisión Smart que yo había ayudado a comprar el año pasado. «Ay, no manches», escuché la voz de Sandra. «¿Te imaginas a Josefina en una playa de Cancún? Toda cubierta con una blusa de manga larga, porque seguro le da pena enseñar los brazos. Y pidiendo que le pongan música de José José en lugar de reggaetón». Las dos se rieron. «Lo que no entiendo», dijo doña Esperanza, «es por qué se le ocurrió siquiera preguntar. ¿No se da cuenta de que ya no está en edad para esas cosas?
Debería estar agradecida de que ustedes la dejan vivir aquí, que me dejan vivir aquí, en la casa para la que yo puse el enganche, en la casa donde yo pago la mitad de los servicios con mi pensión, en la casa donde yo hago el quehacer, lavo la ropa, cuido a Gael y cocino todos los días. Me levanté de la cama y me asomé por la rendija de la puerta. Las vi en el sofá, Sandra con una mascarilla verde en la cara y el cabello recogido en una toalla. Su madre con una copa de vino tinto en la mano. En la mesa de centro estaban esparcidas las fotos impresas del hotel en Cancún. Lo bueno es que ya tiene edad para quedarse solita, continuó Sandra. Así nosotros podemos hacer nuestro viaje en paz, sin tener que estar explicándole todo como si fuera una niña. Exacto. Además, piénsalo bien. ¿Qué va a hacer una señora de su edad en una playa? ¿Sentarse en la sombra a tejer? Mejor que se quede aquí viendo sus telenovelas y haciendo sus sopas de pasta. Se volvieron a reír. Cerré la puerta despacio y regresé a la cama. Abracé mi almohada, la misma almohada que había tenido desde que me mudé a esta casa, porque todas las almohadas nuevas se las había dado a ellos. Y por primera vez en años, lloré. No lloré por tristeza, lloré por rabia. Rabia de entender que durante todos estos años, mientras yo me desvivía por darles todo, ellos me habían estado viendo como un banco, como una empleada doméstica gratuita, como una abuela conveniente que resolvía todos sus problemas sin pedir nada a cambio. A la mañana siguiente, Esteban se levantó tarde para desayunar. Yo ya había preparado chilaquiles rojos, café de olla y jugo de naranja fresco, como siempre. Como había hecho cada mañana durante 3 años. Se sentó a la mesa sin decir buenos días y comenzó a revisar su celular mientras comía. Sandra bajó poco después, ya vestida con un pants rosa y tenis blancos nuevos. «Mi amor», le dijo a Esteban, «tenemos que pasar al banco a cambiar pesos por dólares y después ir al centro comercial por el protector solar y las sandalias que me faltan». Esteban asintió sin levantar la vista del teléfono. Yo terminé de lavar los trastes del desayuno y me senté con ellos. Tenía algo que decir, algo que había estado ensayando en mi mente desde que amaneció. «Esteban», dije con voz firme. Mi hijo levantó la vista, sorprendido por mi tono. «Quería preguntarte, ¿te acuerdas de todos los préstamos que te he hecho a lo largo de estos años?» El ambiente se tensó inmediatamente. Sandra dejó de untarle mermelada a su pan tostado y me miró con desconfianza. «¿Qué préstamos, mamá?», preguntó Esteban, pero había algo nervioso en su voz. Saqué algunos de los recibos que había estado revisando la noche anterior y los puse sobre la mesa. El enganche de esta casa, la operación de Sandra, el jardín de niños de Gael, la remodelación de la cocina. Todo junto son casi 300,000 pesos, hijo. Sandra se puso de pie bruscamente. «¿Y ahora nos vienes con el cobrador? ¿Qué no se supone que la familia se ayuda sin estar contando centavos?» «Tienes razón», respondí, sintiendo cómo me temblaba la voz, pero decidida a continuar. «La familia se ayuda, pero también se respeta, y ayer me hicieron sentir como si yo no fuera parte de esta familia». Esteban suspiró, como si estuviera cansado de una conversación que apenas empezaba. «Mamá, no exageres. Sandra solo te dijo la verdad. Tú misma sabes que no eres muy aventurera. Y esos viajes son muy cansados para personas de tu edad». ¿Personas de mi edad? Las palabras me salieron como un grito ahogado. ¿Cuándo dejé de ser tu madre para convertirme en una persona de mi edad? Me levanté de la mesa, dejando los recibos esparcidos como evidencia de una vida entera de sacrificios no reconocidos. «Está bien», dije. «Entiendo perfectamente». Y por primera vez en mi vida, salí de la casa dando un portazo. Caminé por las calles de la Roma Norte durante horas, sin rumbo fijo, sintiendo cómo la ciudad me tragaba en su rutina matutina, los tacos de canasta en la esquina, el señor que vendía periódicos gritando los encabezados del día, las señoras que llevaban a sus nietos a la escuela. Todo seguía igual, como si mi mundo no se hubiera desmoronado la noche anterior. Me senté en una banca del Parque México, frente a la fuente que siempre me había gustado. Ahí solía llevar a Gael cuando era más pequeño, a que corriera entre los perros y se manchara los pantalones con tierra mientras yo le compraba un helado de vainilla. Recordé cómo Sandra me regañaba cuando regresábamos. «Ay, doña Josefina,
¿Por qué lo deja que se ensucie? Ahora tengo que bañarlo y cambiarle toda la ropa. Como si fuera mi culpa que un niño de 5 años quisiera jugar como niño. Una pareja de adultos mayores pasó caminando de la mano. Ella con un suéter tejido de colores y él con una gorra de los Pumas. Se veían felices, tranquilos, como si hubieran encontrado la paz en sus años dorados. Me pregunté si alguna vez había tenido eso. Si alguna vez alguien me había tomado de la mano simplemente porque le gustaba mi compañía, no porque necesitara algo de mí. Cuando regresé a la casa 3 horas después, ya habían partido a Cancún. No me dijeron adiós. Encontré una nota de Sandra pegada en el refrigerador. Josefina, le dejamos comida a Firulais. Hay frijoles en la estufa para que comas. Regresamos el domingo en la noche. Sandra. Firulais era el perro. Un schnauzer gris que Sandra había adoptado el año pasado y que, por supuesto, yo terminé cuidando. Ni siquiera se habían molestado en despedirse de mí. Para ellos, yo era parte del mobiliario, algo que se daba por hecho que estaría ahí cuando regresaran. Me senté en la sala vacía y observé el espacio que normalmente llenaban con sus voces, sus risas, sus discusiones sobre qué programa ver en Netflix. El silencio era ensordecedor. Por primera vez en 3 años, la casa era completamente mía, pero se sentía más ajena que nunca. Esa noche, mientras cenaba una quesadilla sola en la cocina, sonó mi celular. Era mi comadre Lupita, la única amiga que me quedaba de mis tiempos de juventud, cuando trabajábamos juntas en una fábrica textil en la colonia obrera. ¿Cómo estás, Josefina? Hace siglos que no sé de ti. Aquí ando, Lupita. Lo de siempre. Ay, comadre, te escucho muy triste. ¿Qué tienes? Y por primera vez en años, le conté todo a alguien. Le hablé del viaje a Cancún, de lo que me había dicho Sandra, de cómo Esteban no me había defendido. Le conté de los préstamos, de los años limpiando casas ajenas para pagarle la universidad, de cómo había terminado viviendo como arrimada en una casa que yo misma había ayudado a comprar. Lupita guardó silencio durante varios minutos después de que terminé de hablar. Josefina, me dijo finalmente, con esa voz grave que ponía cuando algo la preocupaba de verdad. ¿Tú te escuchas? ¿Te das cuenta de cómo te están tratando? No exageres, Lupita. Así son las familias ahora. Los jóvenes tienen otras prioridades. No, comadre. Eso no son prioridades, eso es abuso. Te están usando como sirvienta en tu propia casa. Y lo peor es que tú se los estás permitiendo. Sus palabras me dolieron porque tenían demasiada verdad. Pero es mi hijo, Lupita. Es lo único que tengo. ¿Y tú qué eres para él? Porque por lo que me cuentas, no pareces ser su madre, pareces ser su empleada. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lupita se repetían en mi mente. ¿Empleada? ¿Era eso lo que había llegado a ser? Al día siguiente era sábado. Normalmente, los sábados yo me levantaba temprano para limpiar toda la casa, lavar la ropa de la semana y preparar la comida para el domingo. Pero esta vez me quedé en la cama hasta las 10 de la mañana. ¿Para qué madrugar si no había nadie más en la casa? Cuando finalmente me levanté, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salir a caminar sola por mi barrio, sin prisa, sin obligaciones. Caminé por la calle de Orizaba, admirando las casas coloniales que habían sido restauradas y convertidas en cafeterías hipster, donde jóvenes con barba y laptop trabajaban desde las mesas de la terraza. Entré a una librería que nunca había visitado, aunque pasaba por ahí todos los días cuando iba al mercado. Hollé libros de cocina, novelas románticas, libros de autoayuda con títulos como Vive tu mejor vida después de los 50. En una sección que se llamaba Biografías inspiradoras, encontré un libro sobre una mujer que había empezado un negocio de repostería a los 65 años y ahora tenía 3 sucursales en la Ciudad de México. La foto de la portada mostraba a una señora con el cabello blanco, sonriendo mientras decoraba un pastel. Se veía radiante, plena, dueña de su propia vida. ¿Cuándo había sido la última vez que yo me había sentido dueña de mi propia vida? Compré el libro con los 100 pesos que traía en la cartera y me senté en un café pequeño a hojearlo. Pedí un capuchino, algo que normalmente hubiera considerado un gasto innecesario, y pasé 2 horas leyendo sobre mujeres
que habían encontrado su propósito después de los 60. Cuando regresé a casa esa tarde, había 3 llamadas perdidas de Sandra en mi celular. La llamé de vuelta. «Doña Josefina, ¿dónde andaba? La llamamos y no contestaba. Salí a caminar. ¿Pasa algo? Es que Gael se puso malo del estómago y está vomitando. Estamos en el hospital del hotel, pero los doctores solo hablan inglés y no entendemos bien qué tiene». Sentí una punzada de preocupación por mi nieto, pero algo dentro de mí se había endurecido. «¿Y qué quieren que haga yo desde aquí?» Sandra se quedó callada por un momento, como si no pudiera creer que le estuviera preguntando algo tan obvio. «Pues, no sé, que nos ayude a hablar con los doctores por teléfono o que nos diga qué medicina darle. Usted siempre sabe qué hacer cuando se enferma. Sandra, ustedes son sus padres. Tienen que aprender a resolver estas cosas sin mí». «¿Cómo puede decir eso? Es su nieto». «Sí, es mi nieto. Pero ustedes decidieron que yo era demasiado vieja y aburrida para estar con él en este viaje, así que ahora resuelvan ustedes». Y colgué. Me temblaban las manos. Pero por primera vez en años, no de miedo, de liberación. El domingo por la noche regresaron más temprano de lo planeado. Escuché el taxi detenerse frente a la casa y las maletas arrastrándose por la banqueta. Sandra entró primera, con Gael en brazos. Ya se veía mejor, solo un poco pálido, y Esteban venía detrás cargando el equipaje. «Hola», dije desde el sofá, donde estaba leyendo mi libro nuevo. Sandra me miró con una mezcla de reproche y confusión. «¿Eso es todo? Hola. Gael estuvo enfermo todo el viaje por culpa de una intoxicación. Tuvimos que llevarlo al hospital, y usted ni siquiera pregunta cómo está». Cerré el libro lentamente y la miré. «¿Cómo está Gael?» «Ya está mejor, pero no gracias a usted. Cuando más la necesitábamos, nos colgó el teléfono». «Cuando más me necesitaban», repetí sus palabras. Qué curioso, porque cuando yo necesitaba una simple invitación para acompañarlos, me dijeron que sería aburrido tenerme ahí. Esteban intervino con ese tono cansado que usaba cuando quería evitar confrontaciones. «Mamá, ya superaste eso. Era solo un viaje de pareja. No tiene nada que ver con que no te queramos». «¿Viaje de pareja?» Me levanté del sofá con el libro en las manos. Llevaron a Gael. Llevaron a la mamá de Sandra. ¿En qué parte eso es un viaje de pareja? Sandra puso a Gael en el piso y se acercó a mí con los brazos cruzados. ¿Sabe qué? Tiene razón. No la invitamos porque queríamos divertirnos, no estar cuidando a otra persona más. Ya tenemos suficiente con Gael. ¿Cuidarme? La palabra me salió como un grito. ¿Quién creen que las ha estado cuidando a ustedes todos estos años? Saqué mi celular y les mostré las fotos que había tomado de todos los recibos. Esta es la cuenta de lo que he gastado en esta familia en los últimos 5 años. 300,000 pesos. Dinero que trabajé limpiando casas, vendiendo tamales, sacrificando mis rodillas y mi espalda. Esteban palideció. «Mamá, esos no eran préstamos. Eso era... ayuda familiar». «¿Ayuda familiar?» Me reí, pero no era una risa alegre. «¿Y cuándo fue la última vez que ustedes me ayudaron a mí con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué siento?» El silencio que siguió fue diferente al de 3 días antes. Este no era un silencio cómodo de gente que se burlaba de mí. Era el silencio incómodo de gente que sabía que había sido descubierta en una mentira. «Ustedes no me ven como familia», continué, sintiendo cómo las palabras que había estado conteniendo durante años finalmente salían libres. «Me ven como una empleada doméstica gratuita que además les presta dinero cuando lo necesitan». Gael, que había estado jugando con sus juguetes en el piso, levantó la vista y me miró con esos ojos grandes e inocentes. «Abuela, ¿estás enojada?» Me agaché a su altura y le acaricié el cabello. «No estoy enojada contigo, mi amor. Estoy triste porque hay adultos que no saben valorar lo que tienen». Sandra respiró profundo y me miró directamente a los ojos. «¿Sabe qué, doña Josefina? Si está tan molesta con nosotros, tal vez sea hora de que busque otro lugar donde vivir. Esta es nuestra casa también, y no vamos a estar caminando en puntitas para no ofenderla». Las palabras me golpearon como una bofetada, pero esta vez no me quebré. Esta vez, algo dentro de mí se endureció como el acero. «Tienes razón, Sandra.
dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tal vez es hora de que las cosas cambien. Y esa noche, por primera vez en 3 años, cerré la puerta de mi cuarto con llave. Los siguientes días transcurrieron en una tensión silenciosa que se podía cortar con cuchillo. Sandra y Esteban hablaban en susurros cuando yo estaba cerca, como si fuera una extraña en mi propia casa. Yo mantenía mi rutina, pero algo había cambiado. Ya no me levantaba a las 5 para prepararles el desayuno. Me levantaba a las 7, me hacía mi café y mi pan tostado, y cuando ellos bajaban, encontraban la cocina vacía. ¿Y nuestro desayuno?, me preguntó Esteban el martes por la mañana, parado en la cocina en boxers y camiseta, rascándose la barriga como si fuera natural que yo le sirviera. En el refrigerador hay huevos, jamón y tortillas. Le respondí sin levantar la vista de mi periódico. La estufa funciona perfectamente. Sandra bajó pocos minutos después, ya vestida para ir al gimnasio, con esos leggings brillantes que costaban más que mi pensión mensual. ¿En serio nos vas a castigar así? ¿Como si fuéramos niños? No los estoy castigando. Solo decidí que ya no voy a hacer cosas que ustedes pueden hacer solos. Pero si tú siempre has hecho el desayuno, insistió Esteban. Exacto, siempre. Y nunca me han dado las gracias por eso. Así que ahora pueden experimentar lo que es hacerlo ustedes mismos. Sandra se sirvió un vaso de jugo de naranja que yo había exprimido la noche anterior. Eso aún no lo había dejado de hacer porque me gustaba el jugo fresco por las mañanas, y me miró con esa expresión que había perfeccionado para hacerme sentir culpable. Doña Josefina, usted sabe que nosotros trabajamos muy duro. Esteban sale a las 7:30. Yo tengo mis clases de yoga y después voy a ver a mi mamá. No tenemos tiempo para estar haciendo desayunos elaborados. Entonces, coman cereal, respondí, doblando el periódico con más fuerza de la necesaria. Ese jueves, cuando regresé de hacer el mandado en el mercado de Medellín, donde don Roberto me había preguntado por qué se me veía más contenta últimamente, encontré a Sandra en mi recámara, revolviendo mis cajones. ¿Se puede saber qué haces en mi cuarto? Sandra se enderezó, sosteniendo en las manos mi caja de lata donde guardaba los documentos importantes. Estaba buscando los papeles de la casa. Esteban y yo estuvimos hablando, y queremos ver exactamente cuánto pagó usted del enganche para poder regresárselo. Algo en su tono me hizo sospechar. No era la voz de alguien que quiere devolver dinero por gratitud. Era la voz de alguien que está calculando. ¿Para qué quieren saber eso? Pues para finiquitar cuentas, doña Josefina. Ya que anda tan molesta con que le devolvamos su dinero, pues vamos a hacerlo de una vez. Le quité la caja de las manos y la abracé contra mi pecho. Esos papeles son privados. Si quieren saber algo, me preguntan a mí. Sandra se rió con esa risa falsa que usaba cuando quería parecer razonable. ¿Privados? Si son papeles de esta casa donde vivimos todos, no sea ridícula. Fuera de mi cuarto. Ahora. ¿O qué? ¿Me va a correr? Le recuerdo que esta casa está a nombre de Esteban. Sus palabras me pegaron como un martillazo en el pecho, pero no iba a darle el gusto de verme quebrar. Sal de aquí, Sandra. Esa noche, cuando Esteban llegó del trabajo, escuché que se encerraron en su recámara. Sus voces se filtraban a través de las paredes delgadas, y aunque traté de no escuchar, algunas frases llegaban claramente hasta mi cuarto. No puede seguir así. Está imposible. Mi casa y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Ya es hora de que entienda cuál es su lugar. Si no le gusta, que se busque otro lado. A las 11 de la noche, cuando creían que yo ya estaba dormida, los escuché salir. Por la ventana de mi cuarto, vi que se subían al coche de Esteban y se alejaban. Se fueron hasta muy tarde, porque escuché que regresaron pasadas las 2 de la madrugada. El viernes por la mañana, Esteban se acercó a mí mientras yo regaba las plantas del patio. Las únicas plantas que quedaban vivas en esta casa, porque Sandra decía que las plantas atraen insectos. Mamá, Sandra y yo estuvimos hablando, y creo que necesitamos aclarar algunas cosas. Dejé la regadera en el suelo y me enderecé. Algo en su tono me puso alerta. ¿Qué cosas? Bueno, sobre tu situación aquí en la casa. Creo que todos hemos estado un poco confundidos sobre cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Habla claro, Esteban. Mi hijo suspiró y se pasó la mano por el cabello.
como hacía desde niño cuando tenía que decir algo que sabía que me iba a doler. La cosa es que Sandra y yo estamos planeando expandir la familia. Queremos darle un hermanito a Gael, y vamos a necesitar más espacio. ¿Y? Y tu cuarto sería perfecto para el bebé. Está al lado del nuestro, tiene buena ventilación, y ya tiene el closet grande donde podríamos poner todas las cosas del bebé. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que me quieres quitar mi cuarto? No es quitártelo, mamá. Es reorganizar el espacio para que todos estemos más cómodos. Pensamos que podrías mudarte a la sala de televisión de abajo. Le pondríamos una cortina para que tuvieras privacidad, y ya está muy cerca de la cocina y del baño de visitas. La sala de televisión. Un cuartito de 2 por 3 metros donde guardábamos las cajas de Christmas y que no tenía ni ventana. ¿Y Sandra ya está embarazada? Esteban se puso rojo. Bueno, no, pero estamos intentando. Y queremos tener todo listo para cuando pase. O sea que me quieres sacar de mi cuarto por un bebé que ni siquiera existe todavía. No es sacarte, es acomodarnos mejor. Además, mamá, tú ya no necesitas tanto espacio. No tienes muchas cosas y a tu edad ya no sales tanto. A mi edad. Repetí las palabras como si fueran veneno. ¿Y a qué edad se supone que una madre deja de merecer respeto de sus hijos? No es falta de respeto, es ser prácticos. Esta casa es pequeña y si vamos a traer otro bebé. Esta casa no es pequeña, Esteban. Es perfecta para una familia. Ustedes la han llenado de cosas innecesarias. Pero no es pequeña. Sandra apareció en la puerta del patio, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para intervenir. Doña Josefina, creo que no está entendiendo la situación. Esteban y yo somos los dueños de esta casa. Nosotros decidimos cómo se distribuye el espacio. ¿Sir, los dueños? Me reí, pero no era una risa alegre. ¿Los dueños de una casa que yo ayudé a pagar? Usted ayudó con el enganche, nada más. Nosotros hemos pagado todas las mensualidades, todos los servicios, todas las reparaciones. ¿Con qué dinero, Sandra? Porque hasta donde yo sé, tú no trabajas. Yo me encargo de la casa y del niño. Eso también es trabajo. ¿En serio? Entonces, ¿quién hace el quehacer todos los días? ¿Quién lava tu ropa? ¿Quién cuida a Gael cuando ustedes salen? ¿Quién cocina? Sandra se quedó callada. Y ya que estamos hablando de dinero, continué, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante años finalmente encontraba su voz. ¿Con qué dinero pagaron el viaje a Cancún? Porque Esteban gana 12,000 pesos al mes, y ese hotel costaba como 3,000 pesos por noche. Esteban y Sandra intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Eso no es tu problema, mamá. Sí es mi problema si están gastando dinero que no tienen mientras me piden que viva en un closet. Esa noche decidí investigar por mi cuenta. Esperé a que se durmieran y saqué todos los papeles de la casa de mi caja de lata. Revisé cada documento, cada contrato, cada comprobante de pago. Y ahí lo encontré. Un documento que jamás había visto antes, fechado 6 meses atrás. Un papel del banco donde se autorizaba una segunda hipoteca sobre la casa por 200,000 pesos. Una segunda hipoteca que yo jamás había firmado. Una segunda hipoteca a mi nombre. Con mi firma falsificada. Me senté en la cama con el papel temblándome en las manos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Habían usado mi nombre, mi identificación, mi historial crediticio para sacar un préstamo sin mi conocimiento, y de acuerdo con el documento, yo era la responsable principal del pago. Por eso habían estado tan nerviosos cuando mencioné el dinero que me debían. Por eso Sandra había estado revisando mis papeles. Por eso querían que me mudara al cuartito de abajo. No era reorganización familiar. Era un plan para deshacerse de mí después de haberme usado una vez más. A la mañana siguiente, los esperé en la cocina. Había preparado café para los 3 y había puesto el documento en el centro de la mesa. Cuando bajaron para desayunar, Sandra vio el papel primero. Su cara se puso completamente blanca. ¿Qué es eso?, preguntó Esteban, aunque por su expresión supe que ya sabía perfectamente qué era. Es una segunda hipoteca de 200,000 pesos. Con mi nombre, con mi firma. Una firma que yo jamás puse ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Alguien me va a explicar cómo es que yo debo 200,000 pesos de un préstamo que nunca solicité? Sandra se levantó de la mesa bruscamente. Yo me voy.
No voy a estar aquí para estas acusaciones ridículas. Siéntate, Sandra, dije con una voz que no reconocí como mía. Era firme, fría, autoritaria. Nadie se va hasta que esto se aclare. Esteban se pasó las manos por la cara. Mamá, te puedo explicar. Explícame cómo falsificaron mi firma para endeudarme con 200,000 pesos. No fue falsificación. Tú firmaste ese papel. ¿Cuándo? Cuando te pedimos que firmaras los papeles para renovar el seguro de la casa. ¿Te acuerdas? Te dijimos que era puro trámite. Recordé perfectamente ese día. Me habían puesto una pila de papeles enfrente y me habían dicho que firmara aquí, aquí y aquí, para renovar el seguro. Yo, confiando en ellos como la idiota que había sido, firmé sin leer. ¿Me engañaron para que firmara un préstamo haciéndome creer que era el seguro de la casa? No fue engaño. Necesitábamos el dinero para... ¿Para qué? ¿Para pagar qué que era tan urgente que tenían que mentirme? Sandra, que había estado callada, finalmente explotó. Para pagar las deudas de la tarjeta, para el coche nuevo de Esteban, para las colegiaturas del kinder privado de Gael, para todas las cosas que usted quiere que tengamos pero que no podemos pagar. Yo quiero. ¿Cuándo les he pedido que tengan un coche nuevo? ¿Cuándo les he dicho que metan a Gael a una escuela cara? Pero usted siempre está ahí juzgando, siempre comentando que los niños de nuestros amigos van a mejores escuelas, que nosotros deberíamos aspirar a más. Era mentira. Mentira completa. Yo jamás había hecho esos comentarios, pero entendí que habían construido una narrativa en la que yo era la culpable de sus ambiciones y sus deudas. ¿Y el viaje a Cancún? ¿También fue mi culpa? Esteban bajó la cabeza. Lo pagamos con parte de ese dinero. Ahí estaba, la verdad completa y horrible. Habían falsificado mi firma para sacar 200,000 pesos. Se habían gastado el dinero en lujos mientras me hacían creer que yo era una carga económica. Y ahora querían meterme en un cuartito para que no estorbara en sus planes. ¿Saben lo que esto significa? Les pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Significa que mi nombre está en un préstamo que no puedo pagar. Significa que si ustedes no pagan las mensualidades, van a embargar mis bienes. Significa que falsificaron mi firma, lo cual es un delito federal. Sandra se puso de pie otra vez. ¿Nos va a denunciar? ¿A su propia familia? La miré directamente a los ojos. Ya no somos familia, Sandra. La familia no se roba. La familia no se miente. La familia no se traiciona. Y por primera vez en mi vida, salí de esa cocina dejándolos con la palabra en la boca. Pero esta vez, no iba a dar un paseo por el parque para llorar. Esta vez iba directo al banco a pedir una copia de todos los documentos. Y después, al Ministerio Público. El banco estaba lleno esa mañana de lunes, pero esperé pacientemente en la fila como había aprendido a esperar tantas cosas en mi vida. La diferencia era que esta vez no estaba esperando con resignación. Estaba esperando con propósito. Cuando llegó mi turno, la ejecutiva que me atendió era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello perfectamente peinado y uñas impecables. Al principio me trató con esa cortesía automática que usan con los adultos mayores, hablándome despacio y alzando la voz como si fuera sorda o tonta. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito una copia de todos los documentos relacionados con las hipotecas de mi casa», le dije, sacando mi identificación y los papeles que había traído. La señorita revisó los documentos en su computadora, y poco a poco su expresión cambió. Del aburrimiento profesional pasó a la confusión, y de ahí a algo que parecía preocupación. «Señora Navarro, veo aquí que usted tiene efectivamente 2 hipotecas sobre la propiedad. ¿Está consciente de eso? Recientemente me enteré de la segunda. Por eso necesito ver todos los papeles». La ejecutiva tecleó en su computadora durante varios minutos, frunciendo cada vez más el ceño. «Señora, hay algo extraño aquí. La primera hipoteca está a nombre de su hijo, Esteban Navarro, pero la segunda está completamente a su nombre. Y veo que los pagos de la segunda hipoteca están atrasados por 2 meses». Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Atrasados? Sí, señora. De acuerdo con nuestros registros, usted debe 2 mensualidades de 8,000 pesos cada una.
Si no se pone al corriente en los próximos 15 días, entraremos en proceso de cobranza. 16,000 pesos. Más de lo que yo recibía de pensión en todo un mes. ¿Y si no puedo pagar? La ejecutiva me miró con genuina lástima. En ese caso, señora, tendremos que iniciar el proceso de embargo. Como usted es la titular del préstamo, responde con todos sus bienes, incluyendo la casa. Salí del banco con una carpeta llena de documentos y una certeza cristalina. Esteban y Sandra no solo me habían engañado, sino que habían construido una trampa perfecta. Si yo no pagaba el préstamo que ellos habían sacado con mi nombre, perdería la casa. Y si la perdía, ellos podrían comprarla en el remate por una fracción de su valor real. Todo había sido planeado. Caminé por la avenida Insurgentes sin rumbo fijo, abrazando la carpeta contra mi pecho como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. Y tal vez era cierto. Me senté en la banca de una parada de camión y saqué mi celular. Marqué el número de Lupita. Comadre, ¿cómo estás? Lupita, necesito preguntarte algo. ¿Tu hijo Rodrigo no se hizo abogado? Sí, ¿por qué? ¿Te metiste en problemas? Me metieron en problemas. ¿Crees que podría platicar conmigo? 2 horas después estaba sentada en un café de la Colonia Condesa, frente a Rodrigo Hernández. Un hombre de 40 años con barba cuidada y lentes que me recordaba al actor de telenovelas que le gustaba a mi madre. Había traído todos los documentos que me habían dado en el banco. Rodrigo los revisó durante 20 minutos en silencio, ocasionalmente tomando notas en una libreta amarilla. Su expresión se iba poniendo más seria con cada página que volteaba. Doña Josefina, me dijo finalmente, quitándose los lentes y limpiándolos con un pañuelo. Esto es muy grave. ¿Qué tan grave? Lo que hicieron con usted se llama fraude y falsificación de documentos. Son delitos que se castigan con prisión. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. ¿Prisión? Sí, señora. Su hijo y su nuera podrían enfrentar entre 5 y 12 años de cárcel por esto. Pero antes de llegar a eso, tenemos que protegerla a usted. Rodrigo me explicó que lo primero era presentar una denuncia ante el Ministerio Público por fraude. Con esa denuncia, podríamos solicitar que se suspendiera temporalmente el proceso de cobranza, mientras se investigaba el caso. ¿Y después qué pasa? Después tenemos 2 opciones. O llevamos el caso hasta sus últimas consecuencias y su hijo va a la cárcel, o llegamos a un acuerdo donde ellos reconocen el fraude y se hacen responsables de toda la deuda. ¿Y si no quieren llegar a un acuerdo? Rodrigo me miró directamente a los ojos. Entonces van a la cárcel, doña Josefina. Esto no es un juego. Falsificar firmas para obtener préstamos es un delito federal muy serio. Esa tarde regresé a casa con una sensación extraña en el pecho. No era miedo ni tristeza. Era algo que no había sentido en años. Poder. Cuando llegué, Sandra estaba en la sala viendo la televisión mientras Gael jugaba con sus carritos en el piso. Me miró con esa expresión de desafío que había perfeccionado en los últimos días. ¿Cómo le fue en su paseo, doña Josefina? Muy bien, gracias. Me senté en el sillón individual, el único mueble de la sala que había sido mío desde antes de que ellos llegaran, y observé a mi nieto jugar. Gael levantó la vista y me sonrió. Abuela, ¿quieres jugar carritos conmigo? Claro que sí, mi amor. Me senté en el piso con él, algo que no había hecho en meses porque Sandra siempre decía que se veía ridículo que una señora de mi edad anduviera gateando por el piso. Pero ahora no me importaba lo que pensara Sandra. Jugamos durante 1 hora. Gael me platicó de sus clases, de sus amigos, de la maestra nueva que tenía y que le caía muy bien. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que hacía meses que no teníamos una conversación así, relajada, sin que Sandra nos interrumpiera o nos apurara para hacer otras cosas. Cuando Esteban llegó del trabajo, me encontró todavía jugando en el piso con Gael. «¿Mamá? ¿Qué haces?» «Jugar con mi nieto. ¿Hay algún problema?» Esteban intercambió una mirada con Sandra. «No, claro que no. Solo me sorprendió verte tan relajada». «¿Por qué te sorprende? ¿Acaso crees que no merezco estar relajada?» «No es eso. Es que, después de la conversación de esta mañana, pensé que estarías molesta». Me levanté del piso, sacudiéndome el polvo de la falda, y lo miré directamente. ¿Molesta? No, hijo. Ya no estoy molesta. ¿No? No. Ahora estoy decidida.
La cena transcurrió en un silencio tenso. Yo había preparado sopa de tortilla y quesadillas, pero no con el afán de complacerlos como antes. Había cocinado porque tenía hambre y porque Gael necesitaba comer. Después de cenar, mientras Sandra veía sus novelas coreanas y Esteban revisaba su celular, anuncié: «Mañana van a venir algunas personas a revisar la casa». Esteban levantó la vista del teléfono. «¿Qué personas?» «Un valuador y un notario. Necesito algunos documentos actualizados». Sandra pausó su programa. «¿Para qué necesita un valuador?» «Para saber cuánto vale realmente esta propiedad». «¿Y eso para qué?» Los miré a los dos con la misma calma que había estado sintiendo desde que salí del despacho de Rodrigo. «Para saber exactamente cuánto dinero van a tener que conseguir para pagarme mi parte de esta casa». El control remoto se le cayó a Sandra de las manos. ¿Su parte? Sí, Sandra, mi parte. Porque resulta que esta casa no es solo de Esteban, como ustedes han estado creyendo. Cuando yo puse el enganche de 150,000 pesos, automáticamente me convertí en copropietaria. Y cuando ustedes falsificaron mi firma para sacar la segunda hipoteca, pusieron mi nombre como responsable principal del préstamo, lo cual me da derechos legales adicionales sobre la propiedad. Esteban se puso de pie tan rápido que derribó su silla. «Eso no es cierto. Esta casa está a mi nombre. Está a tu nombre, pero yo tengo derechos sobre ella. Y mi abogado me confirmó que puedo solicitar la división de la propiedad». «¿Tu abogado?» Sandra también se había puesto de pie. «¿Fuiste con un abogado?» «Por supuesto que fui con un abogado. ¿Creían que me iba a quedar callada después de descubrir que falsificaron mi firma?» Los dos se quedaron mudos. «El evaluador viene mañana a las 2 de la tarde. Les sugiero que estén aquí para que no haya malentendidos». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No me despertaron las preocupaciones sobre el futuro ni las culpas sobre el pasado. Dormí con la tranquilidad de quien finalmente había dejado de ser víctima y había decidido tomar control de su propia vida. A la mañana siguiente me levanté temprano, pero no para hacerles el desayuno. Me levanté para arreglarme bien, ponerme mi vestido azul marino más bonito y estar lista para recibir al valuador. Cuando Esteban y Sandra bajaron, me encontraron sentada en la mesa de la cocina, leyendo el periódico y tomando mi café. «¿No hay desayuno?», preguntó Esteban. «Hay pan, hay huevos, hay jamón, tienen manos y saben cocinar». Sandra se acercó a la mesa y se sentó frente a mí. «Doña Josefina, creo que todos estamos alterados por lo que pasó ayer. ¿No cree que podríamos hablar como gente civilizada?» «Claro, Sandra. Hablemos como gente civilizada. Bueno, pues, entendemos que se haya sentido traicionada por lo del préstamo, pero hay que ver las cosas en contexto. Nosotros no queríamos hacerle daño. Solo necesitábamos el dinero para irse de vacaciones a Cancún mientras me decían que sería aburrido llevarme». Sandra se sonrojó. «Eso no tuvo nada que ver con el préstamo, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron 15,000 pesos para pagarse unas vacaciones?» «Bueno, sí. Una parte del dinero se usó para eso, pero...» «¿Una parte?» «Sandra, gastaron 200,000 pesos en 6 meses. ¿En qué más se los gastaron?» Esteban intervino. «En cosas necesarias, mamá. El coche, la escuela de Gael, ropa». «¿Ropa? ¿Gastaron el dinero de un préstamo que pusieron a mi nombre en ropa?» «No solo en ropa, en muchas cosas que necesitábamos». «¿Y yo qué soy? ¿Su banco personal? ¿Creen que pueden usar mi nombre y mi crédito para financiar sus caprichos?» Sandra se puso de pie bruscamente. «No son caprichos, son necesidades. Usted no entiende lo que cuesta mantener una familia hoy en día». «Tienes razón, Sandra. No entiendo lo que cuesta mantener una familia, porque yo mantuve a una familia de 2 personas con trabajos de limpieza y vendiendo tamales. Ustedes mantienen una familia de 3 personas con el sueldo de un administrador y préstamos fraudulentos». El timbre de la casa sonó exactamente a las 2 de la tarde. Era el valuador, un señor mayor con bigote y portafolios de piel que se presentó como ingeniero Martínez. Durante 3 horas, el ingeniero Martínez midió cada habitación, tomó fotografías, revisó las instalaciones y anotó todo en su libreta. Esteban y Sandra lo siguieron por toda la casa como perros guardianes, tratando de explicarle las mejoras que habían hecho. La cocina la remodelamos el año pasado.
le decía Sandra. Los azulejos son importados de España. El ingeniero asentía cortésmente, pero seguía midiendo y anotando sin hacer comentarios. Cuando terminó, nos sentamos todos en la sala para escuchar su evaluación. Señora Navarro, me dijo, dirigiéndose directamente a mí. De acuerdo con mi evaluación, esta propiedad tiene un valor comercial actual de 2.800.000 pesos. Esteban palideció. ¿Tanto? Sí, señor. Es una casa bien ubicada, en buen estado, y el mercado inmobiliario en esta zona ha subido considerablemente en los últimos años. Sandra se abanicaba con la mano, como si le faltara el aire. ¿Y eso qué significa? El ingeniero me miró a mí para que respondiera. Significa, dije con una sonrisa que no había sentido en años, que mi parte de esta casa vale mucho más de lo que ustedes pueden pagar. Pero usted solo puso el enganche, protestó Esteban. Sí, pero también puse mi nombre en la segunda hipoteca. Y de acuerdo con la ley, eso me da derechos sobre toda la propiedad. Esa noche, después de que el valuador se fue, y mientras Esteban y Sandra se encerraron en su cuarto a discutir en voz baja, me senté en mi cama y llamé a Rodrigo. ¿Cómo le fue con el valuador, doña Josefina? Mejor de lo que esperaba. La casa vale 2.800.000 pesos. Excelente. Eso significa que su participación en la propiedad es muy significativa. Mañana podemos proceder con la demanda de división. ¿Y después qué pasa? Después ellos tienen dos opciones. O le compran su parte al valor que determinó el valuador, o se vende la casa y se reparte el dinero según corresponda. ¿Y cuánto me correspondería? De acuerdo con los documentos que revisé y considerando su aportación inicial más su responsabilidad en la segunda hipoteca, le correspondería aproximadamente el 60% del valor de la propiedad. 60% de 2.800.000 pesos. 1.680.000 pesos. Suficiente dinero para comprarme una casa propia, vivir cómodamente el resto de mi vida, y nunca más depender de nadie que me tratara como sirvienta en mi propia casa. Proceda con la demanda, licenciado. ¿Está segura, doña Josefina? Una vez que presentemos esto, ya no hay vuelta atrás. Miré alrededor de mi pequeña recámara, donde había dormido durante 3 años sintiéndome como una arrimada. Pensé en todas las mañanas que me había levantado a hacerles el desayuno sin recibir ni un gracias. Recordé todas las veces que había pagado cuentas, préstamos, lujos y caprichos sin recibir más que desprecio a cambio. Estoy completamente segura, licenciado. Es hora de que aprendan que las madres también tenemos derechos. Y por primera vez en años, colgué el teléfono sonriendo. La citación llegó un martes por la mañana. Un mensajero uniformado tocó el timbre a las 8 en punto y le entregó a Esteban un sobre manila con el sello del juzgado. Yo estaba en la cocina preparando avena cuando escuché a mi hijo gritar desde la sala. «Mamá, ven acá ahora mismo». Su voz tenía una desesperación que no había escuchado desde que era niño, y se lastimaba jugando en el patio. Pero esta vez yo no corrí a consolarlo. Terminé de revolver mi avena, me serví mi café y caminé tranquilamente hacia la sala. Esteban estaba parado en medio de la habitación, con el papel temblándole en las manos. Sandra, que había bajado corriendo al escuchar los gritos, leía por encima del hombro de su marido, con una expresión de horror creciente. «¿Qué pasa?», pregunté con la misma tranquilidad con la que le preguntaría la hora. «¿Qué pasa?». Esteban me enseñó el papel como si fuera una serpiente venenosa. «Nos estás demandando. Estás demandando a tu propia familia». «No los estoy demandando. Estoy ejerciendo mis derechos legales sobre una propiedad en la que tengo participación». Sandra se acercó a mí con los ojos brillantes de lágrimas que sabía perfectamente cómo producir cuando la situación lo requería. «Doña Josefina, ¿cómo puede hacernos esto? Somos familia. ¿Cómo puede llevarnos a los tribunales como si fuéramos extraños? Familia». Me reí, pero no era una risa cruel, era una risa liberadora, como cuando finalmente entiendes un chiste que llevabas años sin comprender. «Sandra, la familia no falsifica firmas. La familia no engaña para sacar préstamos. La familia no hace sentir a sus madres como empleadas domésticas gratuitas. Pero esto puede arruinarnos», gritó Esteban. «Si perdemos la casa, Gael se queda sin hogar.
Gael no se va a quedar sin hogar porque ustedes van a resolver esto como adultos responsables. Van a conseguir el dinero para pagarme mi parte, o van a aceptar que se venda la casa y cada quien tome lo que le corresponde. ¿De dónde vamos a sacar 1.600.000 pesos? Preguntó Sandra con voz histérica. No lo sé, Sandra, pero estoy segura de que van a ser tan creativos como lo fueron cuando falsificaron mi firma para sacar 200.000 pesos. Esteban se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Mamá, por favor, tienes que entender que nosotros no queríamos lastimarte. Solo necesitábamos el dinero y no sabíamos cómo pedírtelo. ¿No sabían cómo pedírmelo? Me senté en el sillón frente a él. El mismo sillón donde me había sentado aquella mañana cuando me burlaron por querer ir a Cancún. Esteban, yo te he dado todo lo que me has pedido durante 38 años. Absolutamente todo. ¿Cuándo te he dicho que no? Mi hijo levantó la cabeza y me miró con ojos enrojecidos. Nunca. Exacto. Nunca. Entonces, ¿por qué esta vez decidieron mentirme y engañarme en lugar de simplemente pedirme el favor? Sandra intervino con esa voz aguda que usaba cuando estaba desesperada. Porque eran 200.000 pesos. No íbamos a pedirle esa cantidad a una señora que vive de su pensión, pero sí iban a ponerla a mi nombre para que yo respondiera con mis bienes si ustedes no podían pagar. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era incómodo ni tenso. Era el silencio de gente que finalmente había sido confrontada con la verdad completa de sus acciones y no tenía argumentos para defenderse. Gael bajó de su cuarto en pijama, cargando su peluche favorito, un dinosaurio verde que yo le había regalado en su último cumpleaños. ¿Por qué están gritando?, preguntó con esa voz pequeña que usan los niños cuando sienten que algo muy malo está pasando. Me acerqué a él y lo tomé en mis brazos. No pasa nada malo, mi amor. Los adultos solo estamos hablando de cosas importantes. ¿Pero por qué está llorando mi mamá? Miré a Sandra, que efectivamente tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y frustración porque su plan se había venido abajo. A veces los adultos lloran cuando las cosas no salen como esperaban, le dije a Gael, pero eso no significa que tú tengas que preocuparte. Lo llevé a la cocina y le preparé un vaso de leche con chocolate, mientras Esteban y Sandra seguían discutiendo en la sala en voz baja. Gael se sentó en la mesa y me miró con esos ojos sabios que tienen algunos niños. Abuela, ¿tú te vas a ir de la casa? La pregunta me atravesó el corazón como una flecha. No lo sé todavía, mi amor, pero sin importar dónde viva yo, siempre voy a ser tu abuela y siempre te voy a querer. ¿Y puedo ir a visitarte? Claro que sí. Siempre que quieras. Gael asintió y siguió tomando su leche, como si esa respuesta fuera suficiente para tranquilizarlo. Los niños tienen esa capacidad de aceptar los cambios con más facilidad que los adultos, siempre y cuando sepan que van a seguir siendo amados. Esa tarde, mientras Gael estaba en la escuela, Esteban y Sandra pidieron hablar conmigo, en serio. Se sentaron frente a mí en la sala como si fuera una junta de negocios. «Mamá», comenzó Esteban con ese tono formal que usaba cuando quería parecer responsable. «Sandra y yo estuvimos hablando toda la noche y queremos proponer una solución. Los escucho». Sandra sacó una libreta donde había anotado números con su letra perfecta. «Entendemos que tienes derecho a una parte de la casa, pero creemos que la evaluación fue muy alta. Nosotros pensamos que tu participación real sería de unos 500.000 pesos. ¿Basado en qué cálculo? Basado en que tú solo pusiste el enganche inicial. El resto de la casa lo hemos pagado nosotros durante todos estos años. ¿Con qué dinero, Sandra? Porque el salario de Esteban apenas alcanza para la mitad de los gastos de esta casa. Bueno, yo también contribuyo. ¿Cómo? ¿Con qué trabajo? Sandra se sonrojó. Yo manejo la casa, cuido a Gael, yo cuido a Gael, yo hago el quehacer, yo cocino, tú vas al gimnasio y ves Netflix. Esteban intervino antes de que Sandra pudiera responder. El punto es que estamos dispuestos a pagarte 500.000 pesos por tu parte de la casa. Podemos conseguir un préstamo y pagártelo en abonos de 10.000 pesos mensuales durante 5 años. Hice las cuentas rápidamente en mi cabeza.
10,000 pesos mensuales durante 5 años eran 600,000 pesos, no 500,000. Pero más allá de la matemática básica que no sabían hacer, había algo más fundamental que no entendían. ¿Y la segunda hipoteca que está a mi nombre? ¿Esa quién la va a pagar? Esteban y Sandra intercambiaron una mirada. Bueno, pensamos que podríamos refinanciarla y ponerla a nombre de los dos. ¿Después de que ustedes la falsificaron? No, Esteban. Esa hipoteca se va a cancelar completamente o yo no firmo nada. Pero son 200,000 pesos que todavía se deben, protestó Sandra. Exacto. 200,000 pesos que ustedes se gastaron y que yo no autoricé. 200,000 pesos por los que no me voy a hacer responsable ni un día más. Me levanté del sillón y los miré desde arriba. Su propuesta es que ustedes se queden con una casa que vale 2,800,000 pesos, que yo cancele una deuda de 200,000 pesos que no autoricé, y que además acepte 500,000 pesos menos de lo que me corresponde legalmente. Cuando lo puse en términos tan claros, hasta ellos parecieron darse cuenta de lo ridículo de su oferta. ¿Y cuál es tu contrapropuesta?, preguntó Esteban con resignación. No tengo contrapropuesta. Tengo una demanda legal que ya está en proceso. El juez va a decidir cuánto me corresponde basándose en las leyes, no en las ganas que ustedes tengan de quedarse con lo que no les pertenece. Esa noche, Esteban tocó la puerta de mi cuarto. Cuando abrí, estaba ahí parado en pijama, con la misma expresión vulnerable que tenía cuando era niño y había hecho alguna travesura. ¿Puedo pasar? Claro. Se sentó en la orilla de mi cama, en el mismo lugar donde se sentaba cuando venía a platicarme de sus problemas en la escuela o cuando tenía pesadillas. Mamá, ¿de verdad me odias? La pregunta me partió el alma. Esteban, yo jamás podría odiarte. Eres mi hijo. Te amo más de lo que jamás vas a entender. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Me senté a su lado y le tomé las manos, como hacía cuando era pequeño. Precisamente porque te amo es que estoy haciendo esto. No entiendo. Hijo, durante todos estos años yo he resuelto todos tus problemas. Te he dado todo lo que has necesitado y muchas cosas que no necesitabas. Te he permitido que me trataras como empleada en lugar de como madre. Y al hacer eso, no te he ayudado. Te he dañado. Esteban bajó la cabeza. ¿Cómo me has dañado? Te convertiste en un hombre que cree que puede tomar lo que quiere sin pedir permiso, que puede mentir y engañar cuando las cosas se ponen difíciles, que puede tratar a las mujeres de su familia como si fueran objetos que existen para servirle. Yo no pienso eso, ¿no? Entonces, ¿por qué falsificaste mi firma? ¿Por qué nunca me agradeces cuando cocino o limpio? ¿Por qué permitiste que Sandra me hablara como me habló sobre el viaje a Cancún? Esteban se quedó callado durante un largo rato. No sé, dijo finalmente. Supongo que siempre pensé que era normal que tú hicieras esas cosas por nosotros. ¿Y por qué era normal, Esteban? Porque eres mi mamá. Exacto, soy tu mamá. No tu sirvienta, no tu banco personal, no tu empleada doméstica. Soy tu madre, y como tal, merezco respeto. Mi hijo comenzó a llorar. No eran lágrimas de manipulación como las de Sandra. Eran lágrimas genuinas de alguien que finalmente estaba entendiendo el daño que había causado. ¿Cómo puedo arreglar esto, mamá? Puedes empezar por aceptar las consecuencias de tus acciones. Puedes conseguir el dinero para pagarme lo que me corresponde. Y puedes aprender a tratar a las mujeres de tu vida con el respeto que merecen. ¿Y si no puedo conseguir el dinero? Entonces se vende la casa. Cada quien toma su parte. Y ustedes buscan un lugar donde puedan vivir con lo que realmente pueden pagar. ¿Y tú? Yo voy a estar bien, hijo. Por primera vez en años, voy a estar bien. Esteban se quedó en mi cuarto hasta muy tarde esa noche. Hablamos de cosas que no habíamos hablado en años. De cómo se había sentido cuando su padre nos abandonó. De la presión que había sentido por ser el hombre de la casa desde tan joven. De cómo había conocido a Sandra y cómo ella lo había convencido de que merecían una vida mejor que la que yo podía darles. No fue una conversación fácil, pero fue necesaria. Era la primera vez en años que hablábamos como madre e hijo, no como patrona y empleado. Cuando finalmente se fue a su cuarto, yo me quedé despierta mirando el techo. Mañana tendríamos la primera audiencia en el juzgado. En pocas horas,
Un juez iba a decidir el curso del resto de mi vida, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Porque sin importar lo que pasara mañana, yo ya había ganado algo que había perdido hacía años: mi dignidad. Y eso, ningún juez me lo podía quitar. La audiencia duró apenas 1 hora, pero fueron 60 minutos que cambiaron mi vida para siempre. El juzgado familiar en la colonia Doctores olía a papel viejo y desinfectante, con esas paredes verdes pálidas que todos los edificios gubernamentales parecían tener. Me senté en la banca de madera dura, vestida con mi traje azul marino más elegante, el mismo que había usado para la graduación de Esteban de la universidad. A mi lado estaba Rodrigo, revisando por última vez los documentos. Del otro lado del pasillo, Esteban y Sandra estaban con su abogado, un hombre joven de traje gris que había llegado 15 minutos tarde y parecía más nervioso que sus propios clientes. Cuando el juez, un señor de unos 50 años con bigote gris y lentes, llamó nuestro caso, todos nos pusimos de pie. Caso Navarro contra Navarro, división de bien inmueble y fraude documental. Las siguientes palabras que pronunció el juez fueron música para mis oídos. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal determina que efectivamente hubo falsificación de firma para obtener un préstamo no autorizado. La señora Josefina Navarro tiene derecho al 65% del valor de la propiedad, considerando su aportación inicial y los daños causados por el uso fraudulento de su nombre. 65%. Incluso más de lo que Rodrigo había calculado. Los demandados tienen 90 días para liquidar la cantidad correspondiente a la señora Navarro, que asciende a 1.820.000 pesos, o en su defecto, proceder a la venta judicial de la propiedad. Escuché a Sandra soltar un gemido ahogado. Esteban tenía la cara completamente blanca. Además, continuó el juez, se ordena la cancelación inmediata de la segunda hipoteca fraudulenta, sin responsabilidad para la señora Navarro. Cuando salimos del juzgado, Sandra caminó directo al coche sin dirigirme la palabra. Esteban se acercó a mí con pasos lentos. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Por supuesto». Nos sentamos en una banca del parque que estaba frente al juzgado. Era un martes por la mañana y había pocas personas. Algunas señoras con carriolas, un par de estudiantes que probablemente se habían saltado clases, un viejito alimentando palomas. «No tenemos 1.800.000 pesos», me dijo Esteban sin rodeos. Lo imaginé. ¿Qué vamos a hacer? Por primera vez en años, noté que me había preguntado qué íbamos a hacer, no qué iba a hacer yo para resolver su problema. Ustedes van a hacer lo que cualquier familia responsable haría. Van a vender la casa, van a pagarme lo que me corresponde, y van a buscar un lugar donde vivir de acuerdo con sus verdaderos ingresos. ¿Y Gael? ¿Su escuela? ¿Sus amigos? Gael va a estar bien, Esteban. Los niños se adaptan. Lo que no está bien es que un niño crezca viendo cómo sus padres mienten, roban y manipulan para mantener un estilo de vida que no pueden costear. Mi hijo asintió lentamente. Por primera vez, no estaba discutiendo conmigo. No estaba tratando de convencerme de que cambiara de opinión. Estaba aceptando la realidad. ¿Tú qué vas a hacer con el dinero? La pregunta me sorprendió porque en todas las semanas que habían pasado desde que comenzó este proceso, yo había estado tan enfocada en obtener justicia que no había pensado realmente en qué haría después. Voy a comprarme una casa propia, pequeña, pero mía, y voy a vivir por primera vez en mi vida sin tener que pedirle permiso a nadie para nada. ¿Y nosotros vamos a poder seguir siendo familia? La vulnerabilidad en su voz me recordó al niño que había criado, al adolescente que venía a contarme sus problemas, al joven que había llorado en mis brazos cuando su primer amor lo había dejado. Esteban, siempre vamos a ser familia, pero ahora vamos a ser familia de verdad. Una familia donde todos nos respetamos, donde nadie se aprovecha de nadie, donde cada quien se hace responsable de sus propias decisiones. 3 semanas después, estaba parada en la puerta de un departamento de 2 recámaras en la colonia Roma Sur, sosteniendo las llaves en mis manos temblorosas. Era un segundo piso en un edificio de los años 60, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural y un pequeño balcón desde donde se podían ver las copas de los árboles del parque.
No era lujoso, pero era completamente mío. Había comprado el departamento de contado con parte del dinero que me correspondía de la casa. 1.100.000 pesos por 60 metros cuadrados de libertad absoluta. El resto del dinero lo había puesto en una cuenta de ahorro que me generaría intereses suficientes para complementar mi pensión y vivir cómodamente el resto de mi vida. Por primera vez en 63 años, no dependía económicamente de nadie. Entré al departamento vacío y caminé descalza por el piso de parquet. Mis pasos resonaban en las habitaciones sin muebles, pero no me molestaba el eco. Me gustaba el sonido de mi propia presencia llenando un espacio que me pertenecía completamente. Me había llevado solo lo esencial de la casa anterior: mi ropa, algunos libros, las fotografías de cuando Esteban era pequeño y el comal de mi madre. Todo lo demás lo había dejado atrás, porque no quería traer a mi nuevo hogar nada que me recordara esos años en los que había sido una extraña en mi propia casa. Esa tarde fui a los almacenes de Liverpool en la Colonia del Valle. Hacía años que no compraba muebles nuevos. Todo lo que había tenido antes había sido heredado, regalado o comprado de segunda mano por necesidad. Pero ahora caminé por los pasillos tocando sofás, probando colchones, eligiendo colores que me gustaran a mí, sin tener que consultar con nadie más. Compré un sofá color mostaza que me había enamorado desde que lo vi. Era completamente impráctica. Se iba a ensuciar fácilmente, pero era hermoso y me hacía feliz. Compré una mesa de comedor redonda para 4 personas, aunque vivía sola, porque me gustaba la idea de tener espacio para recibir visitas. Compré sábanas de algodón egipcio en color lavanda, un lujo que jamás me había permitido. La vendedora, una chica joven de unos 25 años, me acompañó durante todo el proceso con una paciencia infinita. ¿Es para estrenar casa nueva?, me preguntó mientras anotaba mis selecciones. Sí, le respondí con una sonrisa que me salió desde el alma. Es la primera casa que es completamente mía. ¡Qué emocionante! ¿Se va a vivir sola? Sí, y estoy feliz con eso. La chica me miró con una expresión que no supe interpretar al principio. Luego se acercó más y me dijo en voz baja: mi abuela siempre dice que las mujeres que logran vivir solas después de los 60 son las más sabias de todas. Dice que ya encontraron la paz. Sus palabras me acompañaron durante todo el camino de regreso a mi nuevo departamento. ¿Había encontrado la paz? 2 días después, cuando llegaron los muebles y mi departamento comenzó a parecer realmente un hogar, tuve mi primera visita. Gael tocó el timbre a las 3 de la tarde, cargando su mochila de la escuela y con una sonrisa enorme. «Abuela, papá me dijo que ya tienes tu casa nueva». Lo recibí con un abrazo que duró varios minutos. No había visto a mi nieto en 2 semanas, desde que Esteban y Sandra se habían mudado a un departamento más pequeño en la colonia Narvarte. «¿Te gusta mi casa?», le pregunté mientras le enseñaba cada rincón. «Está padrísima. ¿Y ese sofá amarillo es tuyo?». «Completamente mío». ¿Y puedo sentarme en él? Puedes hacer lo que quieras en él. Puedes saltar, acostarte, leer, ver televisión. Gael se tiró en el sofá como un saco de papas y se rió. En mi casa nueva no puedo saltar en los muebles porque mamá dice que se van a romper. Aquí puedes saltar todo lo que quieras. Pasamos la tarde jugando, comiendo paletas de hielo que compré en la tienda de la esquina y viendo caricaturas en la televisión nueva que había comprado. Una televisión de 50 pulgadas que era completamente desproporcionada para el tamaño de mi sala, pero que me había dado la gana comprar. Cuando Esteban vino a recoger a Gael en la noche, se quedó parado en la puerta del departamento durante varios minutos, mirando hacia adentro. «Se ve muy bonito, mamá». «Gracias. ¿Estás feliz aquí?». La pregunta me conmovió porque pude escuchar en su voz que realmente quería saber la respuesta. «Muy feliz, hijo. Más feliz de lo que he estado en años». Esteban asintió y bajó la cabeza. Yo quería pedirte perdón. Por todo. Por haberte tratado como te tratamos. Por el dinero. Por no haberte defendido cuando Sandra... Ya está perdonado, Esteban. ¿En serio? En serio. Pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Significa que estamos empezando una relación nueva, basada en el respeto mutuo. ¿Y cómo va a ser esa relación nueva?
Va a ser una relación entre adultos, donde tú te haces cargo de tus problemas y yo me hago cargo de los míos, donde nos vemos porque queremos vernos, no porque uno necesita algo del otro, donde Gael puede venir a visitarme cuando quiera y ustedes pueden invitarme a cenar cuando quieran mi compañía, no mi trabajo. Mi hijo sonrió por primera vez en semanas. Me gustaría invitarte a cenar el domingo. Sandra está aprendiendo a cocinar. ¿Sandra está aprendiendo a cocinar? Sí. Resulta que cuando no tienes empleada doméstica gratuita, tienes que aprender a hacer las cosas por ti mismo. Nos reímos juntos. Y fue la primera vez que reía con mi hijo en meses. Esa noche, después de que se fueron, me preparé un baño de tina con sales aromáticas que había comprado en una tienda de productos naturales en La Condesa. Era otro lujo que nunca me había permitido, porque en la casa anterior el único baño con tina era el de Esteban y Sandra, y yo siempre había usado la regadera del baño de visitas. Mientras me sumergía en el agua caliente, pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. El viaje a Cancún que me habían negado, la humillación, el descubrimiento del fraude, la decisión de pelear, el proceso legal y finalmente, esta nueva vida que había construido desde cero a los 63 años. No había sido fácil. Había llorado, había dudado, había tenido noches de insomnio preguntándome si estaba haciendo lo correcto, pero ahí estaba, en mi propia tina, en mi propio departamento, con mi propio dinero en el banco y mi propia vida por delante. Al día siguiente era sábado. No tenía que levantarme temprano para hacerle el desayuno a nadie. No tenía que limpiar la casa de otras personas. No tenía que lavar ropa que no era mía. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Me levanté a las 9 de la mañana, me preparé café en mi cafetera nueva y me senté en mi balcón a leer el periódico mientras escuchaba los sonidos de la ciudad despertando. Tenía una cita a las 11 con Lupita para ir a desayunar a un lugar nuevo que había abierto en la Roma Norte. Después íbamos a ir al Palacio de Bellas Artes a ver una exposición de pintores mexicanos. En la tarde tenía planeado ir al cine sola, algo que jamás había hecho en mi vida. No tenía prisa por nada. No tenía que darle explicaciones a nadie sobre dónde iba o a qué hora regresaba. Me quedé en el balcón hasta las 10:30, simplemente disfrutando la sensación de no tener obligaciones. Cuando finalmente me levanté para alistarme, me miré en el espejo de mi nueva recámara. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había estado viendo durante los últimos años. Era la misma cara, las mismas arrugas, el mismo cabello plateado. Pero había algo en los ojos que había cambiado. Una luz que no había estado ahí antes. Era la luz de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Era la luz de una mujer libre. 6 meses después, estaba parada en la arena blanca de Playa del Carmen, sintiendo cómo las olas del Caribe acariciaban mis pies descalzos por primera vez en mis 64 años de vida. El agua estaba tibia, como había imaginado en mis sueños de niña, y tenía ese color turquesa que pensé que solo existía en las postales. Llevaba puesto un traje de baño de una pieza en color azul marino, elegante y cómodo, que había comprado en Liverpool sin preguntarle a nadie si me quedaba bien. Sobre él, un pareo blanco que me hacía sentir como una diosa griega, y un sombrero de paja ancho que había encontrado en un mercado de artesanías en Coyoacán. No me importaba si mi piel de 64 años no era perfecta. No me importaba si mis brazos tenían la flacidez natural de mi edad. Por primera vez en mi vida, estaba en una playa no para agradarle a nadie más, sino porque yo había decidido estar ahí. «Disculpe, señora», me dijo una voz a mis espaldas. Me volteé y vi a una pareja de jóvenes con cámaras colgando del cuello. «¿Le podríamos tomar una foto? Es que se ve usted tan feliz que nos dio mucha ternura». Me reí. Era cierto. Probablemente me veía ridículamente feliz para una mujer de mi edad parada sola en una playa. Pero no me importaba. Claro que sí. Posé para la foto con los brazos extendidos hacia el mar, sonriendo como no había sonreído en años. Cuando los jóvenes me enseñaron la imagen en su cámara, no pude creer que esa mujer radiante fuera yo. Era mi primer viaje sola. 5 días en un hotel de Playa del Carmen, que había elegido no por ser el más lujoso, sino porque tenía una vista directa al mar
y un balcón donde podía sentarme a leer por las mañanas. Había tomado el autobús desde la Ciudad de México, un viaje de 12 horas que había disfrutado inmensamente porque pude ver paisajes que jamás había visto. En el autobús conocí a doña Carmen, una señora de Mérida de 70 años que también viajaba sola. Me contó que desde que se había quedado viuda 5 años atrás, había decidido recorrer todo México. «Mija», me había dicho mientras compartíamos unos tacos que había traído para el camino, «uno no se da cuenta de lo pequeño que ha vivido hasta que se atreve a salir del nido». Yo pensé que ya era muy tarde para comenzar a viajar, pero resulta que los 60 son la edad perfecta para la aventura. Sus palabras resonaron en mi mente mientras caminaba por la orilla del mar, recogiendo caracolas que brillaban bajo el sol del Caribe. Cada paso en la arena me recordaba todas las veces que había soñado con este momento mientras limpiaba casas ajenas o vendía tamales en las esquinas. Pero ya no había amargura en esos recuerdos. Solo gratitud por haber llegado finalmente a donde siempre quise estar. En la palapa del hotel pedí una piña colada, la primera de mi vida, y me senté a observar a las familias que jugaban en la playa. Había algo hermoso en verlas disfrutar juntas, pero ya no sentía la punzada de soledad que hubiera sentido meses atrás. Ahora mi soledad era diferente. Era una soledad elegida, disfrutada, plena. Mi celular sonó mientras tomaba mi bebida tropical. Era Gael, llamándome desde el departamento en Narvarte, donde ahora vivía con sus padres. «Abuela, ¿ya estás en la playa?» «Sí, mi amor. Y es más bonita de lo que imaginaba. ¿Y ya te tomaste fotos?» «Muchas fotos. ¿Me vas a enseñar cuando regreses?» «Por supuesto. Y te voy a traer caracolas». «Sí. Papá dice que cuando yo sea más grande también me vas a llevar de viaje contigo. ¿Te gustaría?» «Muchísimo. Quiero conocer el mar contigo, abuela». Después de colgar, me quedé pensando en cómo habían cambiado las cosas. Esteban ahora me llamaba regularmente, no para pedirme favores, sino para saber cómo estaba. Sandra había comenzado a trabajar medio tiempo en una boutique y, aunque nuestra relación nunca sería íntima, habíamos encontrado una forma respetuosa de convivir durante las visitas familiares. Lo más importante era que Gael seguía siendo el centro de mi mundo, pero ahora nuestra relación era más sana. Él venía a mi departamento los fines de semana. Cocinábamos juntos, jugábamos, veíamos películas, pero cuando se iba con sus padres, yo ya no me quedaba con un vacío existencial. Tenía mi propia vida que llenar. Esa noche cenaron en un restaurante frente al mar, sola en una mesa para dos, viendo la puesta de sol más espectacular que había visto en mi vida. El mesero, un joven llamado Miguel que no podía tener más de 25 años, me trató con una cortesía genuina que me hizo sentir especial. «¿Es la primera vez que viene a Playa del Carmen, señora?» «Sí, y es la primera vez que veo el mar». Miguel sonrió como si hubiera entendido la magnitud de lo que eso significaba. «Entonces tiene que probar el pescado a la veracruzana. Es nuestra especialidad, y le prometo que va a ser una experiencia que nunca va a olvidar». Tenía razón. El pescado estaba delicioso, pero más que el sabor, fue toda la experiencia de estar ahí, sola pero no solitaria, disfrutando cada bocado sin prisa, sin tener que servirle a nadie más, sin preocuparme por los platos sucios que quedarían después. Mientras comía, observé a las parejas en las otras mesas. Algunas se veían felices, otras parecían aburridas, algunas discutían en voz baja sobre la cuenta o los planes del día siguiente. Me di cuenta de que nunca había tenido una relación así, donde dos personas eligieran estar juntas por gusto, no por necesidad o costumbre. Tal vez algún día tendría esa experiencia, o tal vez no, pero ya no me angustiaba la idea de pasar el resto de mi vida sola. Había aprendido que estar sola no era lo mismo que estar vacía. Al tercer día del viaje, mientras caminaba por la Quinta Avenida de Playa del Carmen, entré a una galería de arte local. Había cuadros de artistas mexicanos que mostraban paisajes del Caribe, retratos de mujeres mayas, escenas de la vida cotidiana en la Riviera Maya. En una esquina de la galería había un cuadro que me llamó la atención inmediatamente. Era la pintura de una mujer mayor, de cabello blanco, sentada en una mecedora frente al mar. Tenía una expresión serena, sabia,
como si hubiera encontrado todas las respuestas que había estado buscando durante años. «Es hermoso, ¿verdad?», me dijo la dueña de la galería, una mujer de mediana edad con acento yucateco. «Es precioso. ¿Quién es la artista?» «Es una pintora local, María Elena Canto. Tiene 80 años y empezó a pintar a los 60, después de que se quedó viuda. Dice que nunca había tenido tiempo para el arte cuando estaba criando a sus hijos. Compré el cuadro inmediatamente. Costaba 5,000 pesos, una cantidad que meses atrás habría considerado un gasto innecesario e irresponsable. Pero ahora tenía mi propio dinero, ganado justamente, y podía gastarlo en lo que me hiciera feliz. El último día en Playa del Carmen me levanté antes del amanecer para ver salir el sol desde la playa. Era algo que había visto en películas, pero nunca en la vida real. Me senté en la arena con una taza de café que había comprado en la cafetería del hotel y esperé. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, pintando el cielo de colores que no sabía que existían, sentí algo que no había sentido nunca antes. No era felicidad, ni paz, ni satisfacción. Era algo más profundo. Era la sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar. En el momento exacto en que se suponía que debía estar ahí. Era la sensación de una vida completa. En el autobús de regreso a la Ciudad de México, mientras veía por la ventana los paisajes que ahora me eran familiares, pensé en todo lo que había cambiado en menos de un año. En febrero, era una mujer que se sentía invisible, menospreciada, usada por su propia familia. En noviembre, era una mujer independiente que acababa de cumplir un sueño de toda la vida. No había sido fácil llegar hasta aquí. Había tenido que enfrentar a mi propio hijo, pelear en tribunales, destruir la imagen que tenía de mi familia y reconstruir completamente mi vida desde cero. Pero cada momento de dolor había valido la pena para llegar a este momento de libertad absoluta. Cuando llegué a mi departamento en la Roma Sur, Gael estaba esperándome en la puerta del edificio con Esteban. Mi nieto corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abuela, ya regresaste. ¿Cómo estuvo el mar?» «Estuvo perfecto, mi amor. Y te traje caracolas, como te prometí». Esteban se acercó y me dio un abrazo genuino. «Se te ve muy bien, mamá. Te ves diferente. Me siento diferente». «¿Diferente cómo?» «Me siento completa». Esa noche, mientras colgaba el cuadro de la señora en la mecedora en la pared principal de mi sala, reflexioné sobre la pregunta que Esteban me había hecho. ¿Cómo me sentía diferente? Me sentía como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona durante 63 años y finalmente hubiera encontrado la mía propia. Me sentía como si hubiera estado esperando permiso para ser feliz y finalmente hubiera entendido que ese permiso solo me lo podía dar yo misma. Me sentía como si hubiera estado buscando mi valor en lo que podía hacer por otros y finalmente hubiera descubierto que mi valor existía simplemente porque yo existía. 6 meses después de mi viaje a Playa del Carmen, estaba sentada en mi balcón leyendo un libro sobre la historia de las civilizaciones mayas, preparándome para mi próximo viaje a Yucatán. En la mesa tenía una taza de té de manzanilla y un plato con galletas que había horneado esa mañana, no para nadie más, sino porque me había dado la gana de hornear. Mi celular sonó. Era un número que no reconocía. «¿Bueno? ¿Señora Josefina Navarro?» «Sí, soy yo». «Habla de la Galería de Arte en Playa del Carmen. Quería informarle que María Elena Canto, la artista del cuadro que usted compró, está organizando una exposición colectiva de mujeres que comenzaron a crear arte después de los 60. Le gustaría invitarla a participar si usted tiene algún talento artístico». Me reí. «No soy artista». «Señora, arte no es solo pintura o escultura. Arte es cualquier forma de expresión creativa. ¿No ha tenido ganas de crear algo nuevo en esta etapa de su vida?» Después de colgar, me quedé pensando en la pregunta. ¿Qué quería crear? Quería crear más memorias como la del amanecer en Playa del Carmen. Quería crear una relación nueva y sana con mi familia. Quería crear una red de amigas que, como doña Carmen en el autobús, estuvieran redescubriendo la vida después de los 60. Quería crear una versión de mí misma que jamás hubiera imaginado que era posible. Y tal vez, solo tal vez, quería escribir mi historia.
La historia de una mujer que a los 63 años había tenido el valor de reclamar su propia vida. Una historia que tal vez podría inspirar a otras mujeres que, como yo, habían olvidado que merecían respeto, amor y felicidad sin tener que ganárselo siendo útiles a otros. Esa noche, por primera vez en mi vida, abrí una libreta nueva y comencé a escribir. Tengo 64 años y acabo de descubrir quién soy realmente. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida.